Bueno, hoy vamos a hablar sobre programación orientada a objetos, ¿ok? ¿Qué es la programación orientada a objetos? Básicamente es la evolución de la programación imperativa. Bien, en la programación imperativa, lo que vieron el año pasado, la programación en C, básicamente un programa era una secuencia de órdenes, declarábamos variables, teníamos estructuras de repetición, estructuras de control, y la estructura normal de un programa se la dábamos basándonos en el concepto de funciones. ¿Bien? También se la conoce como programación estructurada. En la programación orientada a objetos nos basamos en todos esos conceptos que vienen de la programación tradicional y se le suman nuevos conceptos como clase, objeto, abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. ¿Bien? O sea que básicamente sería como una ampliación o una extensión de la programación tradicional. Que bueno, como ventajas tiene que al aplicarla nuestros programas básicamente van a ser mejor organizados, más fáciles de mantener, más fáciles de extender con nuevas funcionalidades. Y bueno, básicamente es lo que se usa hoy en día para la mayoría de los sistemas empresariales. ¿Bien? Es este paradigma de programación. La clase de hoy nos vamos a centrar solamente en los conceptos de clase, objeto y cuáles son las relaciones que existen entre esos dos conceptos. ¿Bien? Entonces, arranquemos con el primer concepto, el de objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una representación abstracta de una cosa. ¿Bien? Traducido al castellano, una cosa podría ser una persona, podría ser un automóvil, y lo que nosotros hacemos es representar esa cosa de manera abstracta. ¿Bien? ¿Qué significa de manera abstracta? De manera incompleta. Nos vamos a centrar en esa cosa, en cuáles son sus características esenciales. ¿Bien? Porque una persona y un auto tienen millones de características. Tenemos altura, peso, color de ojos, color de pelo. Ahora, cuando yo hago un sistema, no me interesan todas las características que tiene la cosa, sino que me centro en solamente aquellas características de interés para el sistema que estoy por desarrollar. Bien, entonces, ahí es donde la palabra abstracto significa incompleto. Bien, por darle un ejemplo. La cosa podría ser una persona, y para mi sistema solamente me interesaría guardar de alguna forma el nombre, el DNI, y quizá algún otro dato más, o alguna otra característica más de esa persona. ¿Bien? Entonces, los objetos son representaciones incompletas, o basándonos en lo esencial, de cosas que queremos representar en el sistema. ¿Bien? Esas cosas pueden ser reales o imaginarias. Una persona es algo real, una cuenta bancaria es algo ideal, o sea, una cuenta bancaria nosotros no la vemos, no es algo que podamos tocar esa cuenta bancaria, pero también se representaría con un objeto. Entonces los objetos representan cosas reales o imaginarias, como una persona o una cuenta bancaria. Los objetos representan cosas simples o complejas. ¿Bien? Un color podría ser un objeto,
o algo complejo como una fecha. ¿Bien? ¿Por qué una fecha es complejo? Porque está compuesto de, a su vez, otras características. ¿Bien? O por ejemplo un auto que está compuesto de ruedas, entonces un auto sería una cosa compleja. ¿Bien? Entonces, repasando, los objetos son representaciones de cosas en donde, en el caso nuestro, en la memoria de nuestra computadora. ¿Guardamos todos los datos de la cosa de la vida real? No, solamente de las cosas más importantes para nuestro sistema, las cosas esenciales. Por eso decimos que es una representación abstracta. Representamos cosas simples, complejas, reales o imaginarias. ¿Bien? Ejemplo de un objeto podría ser un alumno, podría ser un objeto de nombre José y de edad 38 años. ¿Bien? ¿A qué se está pareciendo acá nuestro objeto? A cosas que ustedes ya conocen. Siempre traten de anclar estos conceptos nuevos con conceptos que ustedes ya manejan de los otros paradigmas de programación, ¿bien? Hasta acá un objeto se está pareciendo a una tupla de Haskell, a un funtor de Prolog o a un registro de C, ¿bien? Solo que en Java y en los lenguajes de programación orientada a objetos le llamamos objetos, ¿bien? Y nombre y edad le vamos a llamar los atributos o características de los objetos. En nuestros objetos, de vuelta, solamente vamos a guardar aquella información que nosotros creamos relevantes. ¿Bien? ¿Una venta podría ser un objeto? Sí, una venta podría ser un objeto. Las transacciones son normalmente objetos. Una compra, una venta, tiene sus propios atributos. Y algo más que vamos a ver más adelante, que es el comportamiento de los objetos. ¿Bien? Ahora hablemos sobre las clases. ¿Qué serían las clases? Las clases son la forma en la cual nosotros vamos a definir los objetos. ¿Bien? Vamos a indicar dentro de las clases, por ejemplo, los atributos o características que van a contener esos objetos. Entonces las clases básicamente van a ser tipo de datos definidos por el usuario. ¿Ya? Entonces yo en una clase, por ejemplo, alumno, voy a estar indicando mediante código de programación que esa clase va a contener el atributo nombre y el atributo edad. O sea, estoy definiendo cuáles son los datos o las características de todos los objetos alumnos. ¿Bien? También se pueden ver desde un punto de vista filosófico como una plantilla que nos va a permitir crear objetos. ¿Bien? Haciendo una posible analogía entre los conceptos de clases y objetos, podríamos decir que, por ejemplo, mi casa sería un objeto. Tiene sus propias características. Tiene un domicilio, tiene un color en la pintura, tiene ciertas características propias, mi casa. ¿Bien? Y la clase podríamos pensarla como que son los planos que se utilizaron para construir la casa. ¿Bien? Entonces, yo de los mismos planos que se usaron para construir mi casa, podría construir 10 casas iguales. Todas van a compartir la misma estructura, pero van a variar en cuanto a los datos. ¿Cuáles serían las características de esa casa? O sea, ¿cuál es su domicilio? Cada una de las casas va a tener domicilio propio.
el color de la pintura. Cada una de esas casas va a tener un color propio de la pintura. ¿Bien? Entonces, no es raro que en muchas bibliografías que encuentren en internet, a la clase como que se la refieran, se le haga referencia como los blueprints o los planos de los objetos. ¿Bien? Entonces tratemos de empezar a internalizar estos dos conceptos. ¿Qué sería un objeto? Por ejemplo, Messi, por ejemplo, eh, Cristiano Ronaldo serían objetos. ¿Bien? ¿Cuál sería la clase? La clase sería jugador, jugador de fútbol, que define que todos los jugadores de fútbol tienen un nombre, un equipo al que juegan, una posición. Entonces la clase define cuáles son las características de los jugadores de fútbol y cada objeto representa a un jugador de fútbol en particular. ¿Bien? La clase, sacándolo de contexto en otro ejemplo, podría ser alumno. Y el objeto, cada uno de ustedes sería un objeto de la clase alumno. ¿Bien? En el sistema académico de la facultad, el CISACAD, para cada uno de ustedes hay una fila en una tabla con la información de ustedes. Bien. Y esa fila, cuando está en memoria, en la ejecución de un programa, es un objeto. ¿Bien? Entonces los objetos ocupan espacio en la memoria, básicamente, guardan datos, los objetos guardan datos, no pierdan de vista ese enfoque. ¿Para qué básicamente nos sirve un objeto? Para guardar datos. ¿Bien? Y la clase básicamente define qué datos se van a guardar en esos objetos. Y las clases van a tomar la forma de, básicamente, un tipo de datos compuesto definido por nosotros usuarios. ¿Bien? Hasta acá hago un corte teórico y vamos a hacer un ejemplo práctico de ver estos dos conceptos en código y hacer un anclaje teórico práctico de lo que estamos viendo, ¿ok? Para eso vamos a abrir un NetBeans, que ustedes ya lo deberían a esta altura tener instalado por todas las pequeñas prácticas que venimos haciendo. Vamos a cerrar este proyecto y vamos a hacer un nuevo proyecto. Tipo Java Application, nombre del proyecto, mi primera clase, y cuando digo clase no me refiero a una clase de una materia, sino que me refiero a una clase de un programa en Java. Y ahora empieza a tener un poco sentido esta parte del asistente que dice main class o clase principal. Bien, entonces lo que estamos viendo acá es el nombre de un paquete. Paquete nosotros por ahora lo vamos a asimilar a una carpeta como sinónimo. Después vamos a profundizar más en el concepto de paquete. Y el nombre de la clase principal. Bien. La clase principal le vamos a dejar mi primera clase. No vamos a hacer mucha... No vamos a hablar mucho sobre esta clase principal. Voy a borrar el código fuente. Y vamos a arrancar con un simple system out println hola mundo. Como para arrancar de una base conocida. Entonces,
Con el martillito y la escobita lo que estamos haciendo es eliminar y recompilar el programa y ejecutarlo con el botón verde. Bien. Entonces acá lo que estamos viendo es un simple primer programa en Java que dice hola mundo. Bien. Ya bastante lo venimos programando hasta acá, a este ejemplo. Bien, pero ahora, a diferencia de lo que venimos probando, vamos a expandir nuestro proyecto, expandir el paquete y ver que dentro del paquete tenemos nuestra primera clase Java. Bien. A esta primera clase la vamos a dejar de lado por un segundo. Nos vamos a centrar en la primera clase que vamos a programar nosotros de cero, que va a ser una clase rectángulo, como primera clase. Bien. Voy a hacer botón derecho en el paquete y voy a poner New Java Class. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando a nuestro proyecto una segunda clase. ¿Por qué segunda? Porque ya tenemos una, que es donde está la función main. Bien, vamos a agregar una segunda Java Class en el paquete. Y el nombre de esta Java Class va a ser rectángulo. Y presten especial atención a que la R en rectángulo está en mayúscula. Bien, esto es lo que llamamos una convención de programación. Los programadores se han puesto de acuerdo en definir que el nombre de las clases en programación va a empezar con la primera letra en mayúscula. Bien, entonces podemos ver nuestra clase rectángulo dentro del paquete con este nombre. Voy a hacer clic en Finish. Vamos a borrar los comentarios. Y acá tenemos nuestra primera clase en Java. ¿Bien? Ahora, pensando en las características de los rectángulos, se nos pueden ocurrir muchas características. ¿Qué características tiene un rectángulo? Por ejemplo, un rectángulo puede tener un color, un rectángulo puede tener una base, puede tener una altura, un rectángulo puede tener un material, puede tener un peso, puede tener infinidad de características. ¿Bien? Pero para el problema que yo quiero encarar, me voy a centrar en las esenciales para mi necesidad. ¿Bien? Y voy a decir que un triángulo va a tener básicamente base y altura. ¿Bien? Entonces, entre las dos llaves de la clase triángulo voy a declarar dos variables. ¿Bien? Entonces, vean que las características tienen la forma de ¿qué? De variables. ¿Bien? Esto se parece mucho a los registros en C, o a los struct en C. ¿Bien? Acabo de definir que el rectángulo va a tener por lo menos estos dos atributos hasta acá. El tipo de datos de esos atributos es DAB. ¿Bien? En Java, ¿cuáles son los tipos de datos primitivos que tenemos? Para números, byte, short, int, long, para números enteros. ¿Bien? Para números con decimal, ¿qué tenemos? Para números con decimal tenemos float, double, y después para caracteres tenemos char, y para tipos booleanos tenemos boolean. Estos son los tipos primitivos del lenguaje de programación Java, los tipos básicos. En este caso estoy usando double, que double es como float,
pero es más usado que float porque permite representar números con mayor precisión que float. Porque ocupa más bytes, obviamente. Pero ocupa el doble de espacio, pero representa el doble de precisión que float los números con decimales. ¿Bien? Bueno, hasta que hemos creado nuestra primera clase en Java. Ahora viene la pregunta, ¿cómo la utilizamos? Si ustedes se acuerdan de nuestra teoría, el segundo párrafo que dice que las clases son tipos de datos definidos por el usuario. Entonces, la clase rectángulo me va a permitir a mí declarar variables rectángulos. Bien, ¿dónde vamos a probar? Main. En main vamos a ir probando las clases y los objetos que vamos programando. Bien. Entonces, dentro de main, voy a crear un rectángulo de esta forma. Observen que NetBeans, cuando pongo el punto, me va completando el código y me dice que el objeto R1 tiene, podemos ver acá, los atributos base y altura. Y ahora podríamos mostrar el área del triángulo calculado como R1.base por R1.altura, y ese resultado mostrarlo con println. Mostramos el A. ¿Bien? Compilemos este programa. Y el resultado es 200. ¿Qué representa ese 200? El área del rectángulo. ¿Bien? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? En la línea 7 de este programa hemos instanciado o creado un caso concreto de rectángulo. Y le hemos puesto R1 de nombre. R1 va a ser el nombre de la variable que nos va a permitir a nosotros hacer referencia en la clase rectángulo. Acá un compañero pregunta si el área no puede ir en la clase rectángulo. Sí. A eso vamos a llegar en unos minutos más de la clase. ¿Bien? Ya llegamos a incluirlo dentro de la clase rectángulo. ¿Bien? Pero el área no sería un atributo simple de la clase rectángulo, porque en realidad el área surge de un cálculo. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. Área no es un atributo simple, sino que es el resultado de una computación o de un cálculo. ¿Bien? Entonces, R1 va a ser la variable. Rectángulo es el tipo de datos, en este caso nuestra clase. Acá creamos el objeto, new rectángulo. New rectángulo lo que estamos haciendo es crear un objeto rectángulo. ¿Bien? De acuerdo a la definición de la clase rectángulo, los rectángulos tienen dos datos dentro, la base y la altura. Por eso es que nosotros acá le proporcionamos una base, una altura, y la utilizamos después para calcular el área. ¿Bien? Y si yo necesitara dos rectángulos, ¿qué haría? Podría crear un segundo rectángulo de esta forma. Y ese segundo rectángulo, R2, va a tener una altura diferente, una base diferente, y vamos a calcular un área diferente.
Entonces lo importante acá es que vean cuántas veces llamamos al operador new. En este ejemplo llamamos a new 2 veces. Por lo tanto tenemos 2 objetos en este programa. Y los 2 objetos son del mismo tipo. Los 2 objetos son del tipo rectángulo. ¿Bien? Pero cada uno de esos objetos tiene su propia variable altura y su propia variable base. O sea, tienen su propio atributo altura y su propio atributo base. Bien. Entonces, ¿cómo se relacionan la palabra clase y la palabra objeto? Fíjense bien esta oración. Los objetos son instancias de clases. O sea, son casos concretos de clases. Bien. Y la instancia la creamos con el operador new. El operador new crea una nueva instancia de una clase. Bien. Entonces, los objetos son instancias de clases y las clases definen cómo están compuestos los objetos. Bien, esa es la relación entre estos dos conceptos. Bien. Yo podría tener una clase venta que diga que las ventas van a estar compuestos por un monto, una fecha, y etcétera, etcétera. Y una instancia de la venta vendría a ser una representación de que he vendido 100 pesos de mercadería el día de hoy a las 3:30 de la tarde a un determinado cliente. O sea, ese es un caso concreto de una venta o una instancia de una venta. Bien. Entonces, los objetos tienen miembros. ¿Cuáles son los miembros de los objetos? Los miembros de los objetos son, hasta acá, los atributos. O sea, las cosas que tenemos dentro de los objetos tenemos atributos. Bien. Pero hasta acá no nos diferenciamos mucho de C. Hasta acá, un objeto es prácticamente que un registro o un struct de C. Bien, o sea que hasta acá no tenemos nada concretamente diferente a lo que ya veníamos viendo el año pasado. ¿Bien? Y acá es donde se empieza a diferenciar este paradigma cuando decimos que los objetos, además de tener atributos o características, tienen comportamiento. Bien, que también podemos llamarle operación. Atributos o características o variables. Y los objetos tienen comportamientos, operaciones o funciones. Bien. O sea, acá es donde realmente los objetos se empiezan a diferenciar de todo lo que hemos visto antes. Cuando un objeto está compuesto no solamente de datos, sino que además de código que trabaja con esos datos. Y vamos al caso concreto de nuestro rectángulo. Bien. Nuestra clase rectángulo, además de tener base y altura, podríamos tener código concreto que trabaja con esos datos. Por ejemplo, la función mostrar, que va a ser un system out println de
la palabra base concatenado con la base, más una coma, más la palabra altura, concatenado con el atributo altura. Entonces observen que la clase rectángulo dice que los objetos rectángulos no solamente tienen la base y la altura, no solamente tienen esos datos, sino que los rectángulos saben cómo mostrarse a sí mismos. Bien, vamos a nuestro programa principal y observen qué es lo que va a pasar ahora cuando yo haga r1.mostrar. Recompilemos. A veces NetBeans no se da cuenta que hubo cambio en el programa. Recompilemos con el martillito y volvamos a ejecutar. Entonces observen la salida de este programa. Yo he creado un rectángulo. He establecido que ese rectángulo tiene ciertos datos. Y ahora yo no estoy mostrando el rectángulo, sino que le estoy pidiendo al rectángulo que se muestre a sí mismo. ¿Bien? Acá es donde los objetos empiezan a tomar una personalidad. Ya no los pienso como simples contenedores de datos estáticos, sino que ahora pienso los objetos como entidades capaces de guardar información y de operar con la información que están guardando. ¿Bien? Entonces el rectángulo es una entidad a la cual yo le puedo pedir que se muestre. Y ese es el resultado, lo que vemos por pantalla. ¿Bien? Pongámosle más comportamiento a la clase rectángulo. Pongámosle el comportamiento de public double calcular área, que va a devolver simplemente return base por altura. Bien. Entonces ahora en mi programa principal voy a hacer un system out inline y voy a mostrar r1.calcular área. Bien. Si son observadores se van a dar cuenta que cuando llamé a mostrar y ahora que estoy llamando a calcular área, en ninguno de los dos casos estoy pasándole parámetros a la función. ¿Se dan cuenta de ese pequeño detalle? No le estamos pasando parámetros a las funciones mostrar y calcular área. Lo que significa que tanto mostrar como calcular área están utilizando los datos del objeto al cual estamos pidiendo que realice su comportamiento. Bien. En otras palabras, si yo creo un segundo rectángulo, y le doy una base, y le doy una altura, y hago r2.mostrar, r2.mostrar va a mostrar la base y la altura de R2, y R1.mostrar va a mostrar la base y la altura de R1. Fíjense la importancia que tiene esto. Estoy llamando a funciones, pero sin pasarle parámetros. Y cada función va a trabajar con los datos de ese objeto. Fíjense la relevancia que tiene eso, que ustedes están empaquetando en una misma entidad, el rectángulo, el dato y el código que trabaja con esos datos. Está todo junto. A diferencia de C, donde yo podría tener por un lado todas las variables, por el otro lado todas las funciones, y si yo necesito identificar qué trabaja con qué, me va a costar bastante trabajo. En cambio, en el mundo de la programación orientada a objetos, lo tenemos junto, lo cual hace que sea fácilmente reutilizable. Yo me llevo esta clase rectángulo a otro proyecto,
y me llevo no solamente la estructura de datos, sino el código que trabaja con esos datos. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un break de 10 minutos. En realidad yo voy a hacer un break de 10 minutos y ustedes van a agregar a su proyecto una clase círculo que tenga una estructura similar a la clase rectángulo. Y nos vemos en 10 minutos. ¿Ok? En 10 minutos los quiero con su clase rectángulo probado. ¿Bien?